Ricardo Balbuena se movía por el mundo como si fuera el dueño del tablero de ajedrez, y todos los demás fueran peones prescindibles. Era un hombre forjado en la fragua implacable de las altas finanzas, un tiburón corporativo cuyo nombre era sinónimo de adquisiciones hostiles y una frialdad legendaria. Su vida era una fortaleza de cristal y acero, un ático con vistas panorámicas a una ciudad que sentía que le pertenecía. Cenaba solo, no por soledad, sino porque consideraba que la mayoría de la gente era una pérdida de su valioso tiempo. Daily like, suscríbete y comparte. Comencemos. Aquella noche, había elegido el restaurante más exclusivo de la ciudad para celebrar su última victoria, la absorción de una empresa rival, un movimiento que había dejado a cientos de personas sin trabajo, un detalle que para él no era más que una nota a pie de página en el contrato. Se sentó en su mesa habitual, en un rincón que le ofrecía poder y privacidad, y desplegó la servilleta con un gesto brusco. Javier Mendoza sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda cuando el maître le indicó que la mesa del señor Balbuena era suya esa noche. A sus 22 años, Javier era un funambulista de la vida. Durante el día, era camarero, moviéndose con una gracia silenciosa entre mesas de lujo. Por la noche, era un estudiante de administración de empresas, devorando libros bajo la luz de una lámpara barata en el pequeño apartamento que compartía con su madre enferma y su hermana menor. Cada propina era un pequeño ladrillo en el muro que intentaba construir contra la precariedad. Se acercó a la mesa con una mezcla de respeto y temor. «Buenas noches, señor Balbuena. Mi nombre es Javier, y seré su camarero esta noche», dijo, con una voz clara y firme que contradecía el temblor de sus manos. Ricardo ni siquiera levantó la vista del menú. Agua, con gas, fría, sin hielo y con una rodaja de limón, no de lima. «Y que no tarde», espetó, como si estuviera dictando una orden a un subordinado. El tono marcó el ritmo de toda la velada. Javier era un profesional consumado, pero nada de lo que hacía parecía ser suficiente. El agua no estaba lo suficientemente fría. Se demoraba demasiado en traer el pan. Se acercaba a la mesa con demasiada frecuencia. Lo interrumpía cuando leía sus mensajes en el móvil. Cada interacción era una oportunidad para que Ricardo afilara su desprecio, lanzando comentarios cortantes que eran como pequeñas astillas de hielo. Javier aguantaba estoicamente. Había aprendido a disociarse, a crear una barrera invisible entre el uniforme que llevaba y la persona que era. Pensaba en las medicinas de su madre, en los libros de su hermana. Eso era lo importante. Este hombre, con toda su riqueza y su poder, era solo un obstáculo temporal, un mal trago en el largo camino hacia sus sueños. El punto de quiebre llegó con un gesto mínimo, casi imperceptible. Javier se acercó para rellenar la copa de agua de Ricardo. Sus manos, cansadas tras un turno de 10 horas, temblaron una fracción de segundo. Una única gota de agua se derramó de la jarra y aterrizó sobre el impecable mantel blanco, a centímetros de la manga de la chaqueta de Ricardo, una prenda que probablemente costaba más de lo que Javier ganaba en 6 meses. Fue como si esa gota hubiera sido una chispa en un barril de pólvora. Ricardo Balbuena se levantó de golpe. Su rostro, normalmente una máscara de fría indiferencia, se contrajo en una mueca de furia. «¿Es usted un completo inútil?», bramó. Su voz, acostumbrada a mandar en salas de juntas, retumbó en el silencioso comedor. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas se clavaron en su mesa. «Mire lo que ha hecho. Incompetente», continuó, señalando la diminuta mancha húmeda como si fuera una ofensa capital. «No me extraña que se dedique a esto. Es evidente que no sirve para nada más. Gente como usted es una lacra, un peso muerto». Javier se quedó paralizado, con la jarra en la mano. El calor de la humillación le subió por el cuello hasta las mejillas. Quería decir algo, defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo pudo murmurar un «Lo siento, señor». «No quiero sus disculpas, quiero al gerente», gritó Ricardo. Cuando el asustado gerente llegó, Ricardo no bajó el tono. «Quiero que este individuo sea despedido, ahora mismo. No voy a cenar en un lugar que emplea a personal tan inepto. O se va él, o me voy yo, y me encargaré personalmente de que mi círculo de conocidos jamás vuelva a pisar este antro». La amenaza era clara. El gerente, atrapado entre la espada y la pared, miró a Javier con lástima. «Javier, por favor, recoge tus cosas». Javier asintió, con la mirada vacía. Dejó la jarra sobre una mesa auxiliar, se quitó el delantal y caminó hacia la salida de empleados,
sintiendo el peso de docenas de miradas en su espalda. La puerta se cerró tras él, dejando a Ricardo Balbuena solo en su victoria, una victoria que le dejó un sabor amargo y metálico en la boca. Dale like, suscríbete y comparte. Terminó su cena en un silencio tenso, pagó la cuenta y salió del restaurante. La fría noche de la ciudad lo recibió. Mientras esperaba a que el aparcacoches trajera su coche, sintió una opresión en el pecho, una garra invisible que le apretaba el corazón. El aire se le hizo espeso, difícil de respirar. Un dolor agudo, como un rayo, le recorrió el brazo izquierdo. Se tambaleó, se apoyó en la pared del edificio y se deslizó hasta el suelo, con el mundo girando a su alrededor. Un ataque al corazón. En la acera de la calle más lujosa de la ciudad, el todopoderoso Ricardo Balbuena se estaba muriendo. La gente pasaba a su lado. Algunos lo miraban con curiosidad, otros aceleraban el paso, asumiendo que era un borracho con un traje caro. Nadie se detuvo. Nadie, excepto una persona. Javier Mendoza estaba en la parada de autobús al otro lado de la calle, con la carta de despido arrugada en el bolsillo de su chaqueta. Esperaba el último autobús nocturno, el que lo llevaría de vuelta a su realidad de facturas y responsabilidades. Vio el revuelo, el hombre desplomado en el suelo. Al principio, no lo reconoció. Luego, la luz de una farola iluminó el rostro pálido y sudoroso. Era él. Menos de una hora antes, le había arrebatado su dignidad y su sustento. Por un instante, Javier se quedó inmóvil. Una parte de él, una parte oscura y herida, le susurró que se diera la vuelta y se fuera. Que el karma, al fin y al cabo, existía. Sería justicia poética. Pero entonces, vio la desesperación en los ojos de Ricardo, el miedo primordial a la muerte que nos iguala a todos, ricos y pobres. Y Javier supo que no podía. Su madre no lo había criado así. Su propia conciencia no se lo permitiría. Cruzó la calle corriendo, esquivando los coches. Se arrodilló junto a Ricardo. «¿Señor? ¿Puede oírme?» No hubo respuesta. Le tomó el pulso. Era débil y errático. Sin dudarlo un segundo más, recordó las clases de primeros auxilios que había tomado en un centro comunitario. Colocó sus manos sobre el pecho de Ricardo y comenzó las compresiones, con un ritmo firme y constante. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó a la multitud de curiosos que se había formado a una distancia segura. Empujó una y otra vez, con el sudor perlándole la frente. Cada compresión era un acto de perdón, un rechazo a la amargura que amenazaba con envenenarlo. Estaba luchando por la vida del hombre que había intentado arruinar la suya. La sirena de la ambulancia rasgó la noche. Los paramédicos se hicieron cargo, conectando a Ricardo a un desfibrilador. «Quienquiera que haya hecho la reanimación, le ha salvado la vida», dijo uno de ellos. Javier, exhausto y temblando, simplemente asintió, y mientras subían a Ricardo a la ambulancia, se retiró en silencio hacia la oscuridad, perdiéndose de nuevo en la noche de la ciudad. Ricardo Balbuena despertó en una habitación de hospital blanca y estéril, con el pitido rítmico de un monitor como única compañía. Se sentía frágil, vulnerable, como nunca antes en su vida. El médico le explicó que había sufrido un infarto masivo y que había sobrevivido de milagro gracias a un transeúnte que le había practicado una RCP inmediata y eficaz. ¿Saben quién fue?, Ricardo preguntó, con la voz ronca. No se quedó. La policía tiene una descripción vaga. Un joven, vestido con ropa oscura, parecía un empleado de algún restaurante de la zona. El reconocimiento golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo. Se acordó de los ojos del camarero, de su silenciosa dignidad mientras era despedido. La vergüenza, una emoción que creía haber erradicado de su sistema, lo inundó, más dolorosa que el propio ataque al corazón. Tras semanas de recuperación, un Ricardo Balbuena visiblemente cambiado, más delgado y con una mirada reflexiva, usó todos sus recursos para encontrar a Javier. Lo localizó trabajando en el almacén de un supermercado, moviendo cajas por un salario mínimo. Ricardo se acercó a él, sin su arrogancia habitual. «Señor Mendoza», dijo, y la palabra «señor» sonó extraña y sincera en sus labios. «Le debo mi vida, y le debo una disculpa que las palabras no pueden expresar». Javier lo miró, sin rencor, solo con una calma expectante. Ricardo le ofreció su antiguo trabajo, con un aumento de sueldo. Javier, cortésmente, lo rechazó. «Gracias, señor Balbuena, pero esa etapa de mi vida ha terminado». Ricardo asintió, comprendiendo. «Tenía un plan B. Me enteré de que está estudiando.
Permítame financiar su educación, toda, y cuando termine, si me lo permite, me gustaría ser su mentor, no como un acto de caridad, sino como el pago de una deuda impagable. Javier lo estudió durante un largo momento y luego, por primera vez, sonrió. Acepto. Años después, Javier Mendoza se convirtió en el CEO de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento, famosa por su cultura de respeto y ética empresarial. Ricardo Balbuena, ya retirado, era su principal consejero y su amigo más cercano. El corazón de Ricardo había sido reparado 2 veces esa noche, una por las manos de un camarero y otra por el poder de su inesperada gracia. Había aprendido la lección más importante de su vida en la fría acera de una calle, que el verdadero valor de un hombre no se mide por el poder que ejerce sobre los demás, sino por la compasión que es capaz de mostrar, incluso a aquellos que cree que no la merecen. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.